Después de besar la mano de mi esposo por última vez, caminé por el pasillo del hospital, apenas manteniéndome firme. Luego pasé junto a dos enfermeras cerca de la sala de descanso. Una susurró: «Ella todavía no lo sabe, ¿verdad?». La otra respondió: «No, y si se entera, estamos acabadas». Me detuve. Mi corazón se hundió, y la habitación en la que había estado mi esposo estaba cerrada. El día que Marcus murió, oí a las enfermeras susurrar secretos que pensaban que yo nunca conocería. «Ella no lo sabe», decían, como si yo no fuera más que una nota a pie de página en la historia de mi marido. Pero se equivocaban. La habitación del hospital cerrada, su teléfono desaparecido, el mensaje enviado después de que lo declararan muerto, no eran coincidencias, eran migas de pan. Y mientras las seguía en la oscuridad, me di cuenta de que el hombre con el que me había casado ocultaba secretos que echarían por tierra todo lo que creía sobre nuestra vida juntos. El dolor hace que la mayoría de las viudas se retiren. A mí me hizo peligrosa. Me temblaban los dedos al coger la mano de Marcus. Estaba fría, demasiado fría. Hacía horas que había cesado el constante aliento en la habitación del hospital, sustituido por las voces apagadas de las enfermeras y el chirrido ocasional de los zapatos sobre el linóleo. «Ha llegado el momento, señora Fletcher», dijo el médico con suavidad. «Ahora puede despedirse». Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Hacía solo 3 días, Marcus se había despedido de mí, con un beso antes del trabajo, quejándose de dolor de cabeza. A la hora de comer, estaba en la ambulancia. Por la tarde, estaba en coma. Y ahora, se ha ido. Un derrame cerebral masivo a los 35. «¿Podemos estar solos?», pregunté, mi voz apenas audible. La habitación estaba vacía y me senté junto a la cama, estudiando el rostro de mi marido. Las arrugas alrededor de los ojos que aparecían cuando se reía. Una pequeña cicatriz sobre la ceja, producto de una caída en la infancia. Su pelo oscuro seguía despeinado como siempre. «Marcus», susurré, «no sé vivir sin ti». Pasé el pulgar por sus nudillos, recordando cómo esas manos habían sostenido las mías durante todo. La graduación en la universidad, nuestra boda, la compra de nuestra primera casa. «Te quiero. Siempre te he querido». Me incliné y apreté los labios contra su frente. Estaba fría. Mucho frío. Cuando por fin me levanté, casi me fallan las piernas. La enfermera de la puerta, Denise, según la etiqueta con su nombre, se adelantó para apoyarme. «Tómese su tiempo, señora Fletcher». Asentí con la cabeza, agarrando el bolso. «Gracias por todo lo que han hecho». Caminé hacia la puerta, mi cuerpo moviéndose mecánicamente mientras mi mente permanecía atrapada en una niebla de rechazo. Marcus no podía irse, no mi Marcus. Cuando entré en el pasillo, 2 enfermeras estaban acurrucadas en la enfermería, inclinadas en una conversación. Probablemente no me habría fijado en ellas de no ser por su repentino silencio cuando me acerqué. «Todavía no lo sabe, ¿verdad?», susurró uno. «No», respondió la otra, con voz tensa. «Y si se entera, estamos acabados». Me quedé paralizada. Aún no me habían visto. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Qué ocultaban? Las enfermeras alzaron la vista y la abrieron de par en par al verme. Se dispersaron rápidamente. Una se interesó de repente por el historial del paciente y la otra se alejó a toda prisa por el pasillo. Me volví hacia la habitación de Marcus, pero la puerta ya estaba cerrada con un cartel: «Limpieza, prohibida la entrada». 2 enfermeras estaban fuera, con expresión neutra pero postura tensa. Una tercera enfermera se acercó a mí. En su etiqueta ponía «Carmen». Su mano me tocó suavemente el codo. «Señora Fletcher debería irse a casa, ya ha sufrido bastante». Había amabilidad en su voz, pero también algo más. Urgencia, tal vez, como si tuviera prisa por despedirme. «¿Puedo ver su historial?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con esta pregunta. «Es que quiero saber cómo fueron sus últimas horas, si sintió dolor, si se despertó cuando yo no estaba». La sonrisa de Carmen se volvió tensa. «Tendrás que esperar hasta mañana. Hubo un retraso con la documentación, protocolo hospitalario». «¿Estaba siquiera consciente antes de morir?», insistí, sin entender por qué esto era de repente tan desesperadamente importante. «No, señora Fletcher»,
No reaccionaba después de ingresar. Sus ojos se desviaron de los míos. No se habría enterado. Asentí con la cabeza, intentando aceptar sus palabras, pero algo iba mal. Mal. Como entrar en una casa y sentir que algo se movía, pero no saber qué. ¿Sara? Me giré y vi a Vanessa, la hermana de Marcus, corriendo por el pasillo. Llevaba el pelo despeinado y los ojos enrojecidos. He venido en cuanto he podido, dijo, abrazándome con fuerza. No puedo creer que se haya ido. Vanessa siempre había sido el opuesto emocional de Marcus. Donde él era reservado, ella era expresiva. Donde él planeaba, ella improvisaba. Se distanciaron en los últimos años, comunicándose solo en vacaciones y cumpleaños. Ha sido muy rápido, dije con voz hueca. Vanessa dio un paso atrás, con la confusión brillando en su rostro. Pero no tiene sentido. Me mandó un mensaje esta mañana a las 6. Sonaba bien. Parpadeé. ¿Qué? Sí, dijo que se encontraba mejor y que los médicos podrían darle el alta pronto. Carmen, que seguía a mi lado, se acercó. Eso es imposible. El señor Fletcher fue declarado en muerte cerebral a las 5:45 de la mañana. Vanessa sacó su teléfono, desplazándose a través de los mensajes. Mira, las 7:06 de la mañana, me siento mejor. Los médicos dicen que podría irme a casa pronto. Dile a Sara que no se preocupe. Eso es lo que escribió. Me quedé mirando la pantalla, el mensaje de mi marido supuestamente muerto. Carmen palideció. Tiene que haber algún error, insistió. Quizá la hora está mal, o... ¿O qué? Pregunté, con una voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Señora Fletcher, ha pasado por una terrible experiencia. El dolor puede hacernos buscar respuestas, algo que dé sentido a lo absurdo. Pero a veces las cosas simplemente suceden. Su voz sonaba practicada, como si ya hubiera dicho esas palabras antes. Tengo que irme, susurré, retrocediendo. Vanessa se ofreció a llevarme, pero negué con la cabeza. Necesito estar solo. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. El viaje a casa fue un borrón. Mi mente seguía volviendo a esas palabras susurradas. Ella todavía no lo sabe. Si se entera, estamos acabados. Y luego estaba el mensaje de texto de Vanessa, enviado después de que Marcus supuestamente se había ido. Nuestra casa, ahora mi casa, estaba oscura y silenciosa cuando llegué. No encendí la luz mientras me dirigía a nuestro dormitorio. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado hacía 3 días. El reloj de Marcus en la mesilla de noche, su libro boca abajo en su lado de la cama, sus pantalones de pijama tirados en la silla. Me dejé caer en la cama, acurrucada contra su almohada. Aún olía a él. Saqué su alianza del bolsillo. Me lo había dado en una bolsita de plástico junto con su cartera. ¿Por qué me siento mal? Susurré en la oscuridad. ¿Qué es lo que no me han dicho, Marcus? El silencio no daba respuestas. La mañana llegó en fragmentos. Manchas de luz solar en el suelo, el sonido lejano del perro de un vecino, el portazo de un coche. No dormí, no realmente. Iba a la deriva en una confusión en la que Marcos estaba vivo en un momento y muerto al siguiente. Me incorporé, con el cuerpo dolorido por la incómoda postura que había mantenido toda la noche. El reloj que tenía junto a la cama marcaba las 9:47 de la mañana. En tiempos normales habría estado en la escuela, enseñando fracciones o capitales de estado a mis alumnos de 4º curso. Tiempos normales. Cuando Marcus estaba vivo. Me obligué a levantarme, a moverme. En el baño me eché agua fría en la cara y miré mi reflejo. Ojeras, piel pálida. Me parecía a alguien que no reconocía. La bolsa de hospital de Marcus estaba intacta junto a la puerta, donde yo la había dejado. Me arrodillé junto a ella y abrí lentamente la cremallera. Dentro estaba su ropa, cuidadosamente doblada por alguien del hospital. Los vaqueros y la camisa que llevaba cuando sufrió el ictus, el cinturón, los calcetines. Pero su teléfono no estaba allí. Tampoco estaba su reloj inteligente. Fruncí el ceño intentando recordar si lo había visto en el hospital. Yo misma había hecho la maleta cuando lo hospitalizaron, para recoger sus efectos personales mientras los médicos trabajaban. Recordaba haber metido el teléfono y el reloj.
Llamé al hospital y me abrí paso a través del sistema automático hasta que localicé a alguien del servicio de atención al paciente. Quisiera solicitar el historial médico de mi marido, dije tras explicar quién era. Marcus Fletcher. Murió ayer por la mañana. Siento mucho su pérdida, señora Fletcher. Podemos tramitar su solicitud. Normalmente se tarda de 5 a 10 días laborables en entregar los historiales médicos. ¿De 5 a 10 días? Repetí. Parece mucho tiempo. Hay un proceso de revisión interna para todos los historiales de pacientes fallecidos, explicó la mujer en un tono profesional pero distante. Es el procedimiento habitual. Algo en su respuesta me molestó, pero no pude precisarlo. Tampoco encuentro algunas pertenencias personales de mi marido. Su teléfono y su reloj inteligente no estaban en su bolso. Déjame comprobar nuestro sistema. Oí el chasquido de teclas en el fondo. No veo ningún aparato electrónico en nuestro inventario de las pertenencias del señor Fletcher. Todo lo que teníamos le fue devuelto. Pero estoy seguro de que estaban en su bolsa. Yo mismo los puse allí. Entiendo su preocupación, señora Fletcher, pero nuestros registros muestran que todos los objetos personales fueron devueltos. Si desea presentar una queja formal. No, dije rápidamente. Esto está bien, gracias. Colgué el teléfono y la sensación de injusticia se intensificó. ¿Dónde estaban los aparatos de Marcus? ¿Y por qué su historial médico necesitaba una revisión interna tan prolongada? Sonó el teléfono y me sobresalté, un número desconocido. Hola, señora Fletcher. Una voz de mujer, apagada y urgente. Soy Carmen, del hospital, la enfermera de ayer. Sí. No debería llamarte, podría perder mi trabajo. Su voz temblaba ligeramente. Pero vi algo en el historial de su marido, algo que no debería estar ahí. Se me aceleró el corazón. ¿Qué? Estaba consciente, señora Fletcher, ayer por la mañana antes de que se detuvo. Preguntó por usted específicamente. Estaba agitado, tratando de decirle algo al personal. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué? Me tengo que ir. La línea se cortó. Buscando respuestas, miré el teléfono, me temblaban las manos. Marcos estaba consciente, preguntando por mí, y nadie me lo había dicho. Necesitaba encontrarle sentido, organizar la información dispersa que empezaba a parecer menos una coincidencia y más algo deliberado. Encontré un cuaderno en el cajón del escritorio de Marcus. En la primera página en blanco escribí ¿Qué le ha pasado a Marcus? Al final enumeré lo que sabía. Accidente cerebrovascular el martes. Declarado en muerte cerebral el jueves a las 5:45 de la mañana. Mensaje de Vanessa el jueves a las 6:07 de la mañana. Las enfermeras susurran algo que yo no sabía. Faltan el teléfono y el reloj de Marcus. Marcus estaba consciente y me suplicaba. Los hechos me miraban fijamente, sin relación, pero conectados de alguna manera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa. ¿Podemos hablar? Algo va mal en todo esto. Quedamos en una cafetería del centro de la ciudad una hora más tarde. Vanessa parecía tan privada de sueño como yo. Marcus me llamó el martes por la noche, me dijo mientras removía el café que no había tocado. Después de que lo hospitalizaran. Parecía asustado, Sarah. No por la apoplejía, sino por otra cosa. Dijo que tenía algo importante que decirte, que había cometido un error. ¿Error cómo? No lo dijo, solo que necesitaba arreglar las cosas. Fruncí el ceño. Eso no suena a Marcus. Lo sé, Vanessa se inclinó hacia adelante, lo que me hace pensar que era muy importante. Después del café, me dirigí al banco. Necesitaba empezar a ordenar nuestras cuentas, iniciando el sombrío proceso de desentrañar nuestras finanzas. El banquero se mostró comprensivo y me guió por los pasos a seguir con delicadeza práctica. Deberá imprimir los extractos más recientes, me aconsejó, a efectos fiscales y patrimoniales. Asentí con la cabeza, agradecida por la claridad de las instrucciones. Cuando imprimió el extracto de la tarjeta de crédito del mes pasado, lo escaneé automáticamente y me quedé helada. Había pagos que no reconocía. La mayoría eran pequeños, una gasolinera al otro lado de la ciudad, un restaurante del que nunca había oído hablar. Pero había uno que llamaba la atención. Viajes Diamante y Oro, $3,850, justo 2 días antes de que Marcus sufriera el derrame cerebral. ¿Pasa algo?, preguntó el banquero.
No, dije rápidamente. Solo intento llevar la cuenta de todo. Salí del banco con el extracto doblado en el bolso y la mente acelerada. Marcus y yo lo compartíamos todo. Nos consultábamos antes de cualquier compra superior a $100. Fue uno de nuestros primeros acuerdos como recién casados. ¿Qué compró por casi $4,000 sin decírmelo? Joyas de oro y diamantes. Joyería Diamante y Oro estaba en el centro de la ciudad. Era una tienda pequeña y elegante con un toldo verde. Había pasado por delante muchas veces, pero nunca había entrado. El timbre de la puerta sonó suavemente cuando entré. Un hombre de mediana edad con gafas me miró desde detrás del mostrador. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Me acerqué, repentinamente insegura. Mi marido hizo una compra aquí hace poco, el martes, Marcus Fletcher. El reconocimiento brilló en los ojos del hombre. Sí, claro, escogió una pieza a medida. Sonrió. Excelente elección. ¿Puede decirme qué era? Un anillo, oro blanco con un zafiro en el centro. Dijo que era una sorpresa para alguien llamada Gabrielle. El piso pareció inclinarse debajo de mí. Gabrielle. Nunca había oído ese nombre de Marcus. ¿Se encuentra bien, señora? Estoy bien, dije. ¿Dijo algo más sobre esta... Gabrielle? El joyero vaciló. Solo que era importante hacerlo bien, que ella había esperado mucho tiempo. Le di las gracias y me fui, con la cabeza dándome vueltas. Marcus le había comprado a otra mujer un anillo caro, lo había escondido, le había dicho a Vanessa que había metido la pata. Las piezas se iban sumando hasta formar una imagen que no quería ver. En casa, me senté en el escritorio de Marcus, mirando su portátil. Conocíamos las contraseñas del otro, otra de las cosas que habíamos acordado al principio de nuestro matrimonio. Nada de secretos. Excepto que, obviamente, había secretos. Abrí su correo electrónico, introduje su contraseña. Acceso denegado. La había cambiado. Probé variaciones de su contraseña habitual. Nada funcionó. Finalmente, hice clic en Olvidé la contraseña y envié un enlace de recuperación a su correo electrónico de seguridad, que fue reenviado a mi teléfono. La pantalla se cargó y apareció la bandeja de entrada de Marcus. Cientos de correos electrónicos, la mayoría relacionados con el trabajo, pero en la parte superior, uno sin leer enviado ayer por la mañana por Gabrielle Morrison. Asunto. No se lo habrás dicho, ¿verdad? Mi dedo se posó sobre el mensaje. El miedo y la ira luchaban en mi interior. Hice clic. El correo electrónico se abrió, revelando no solo un mensaje, sino una cadena de mensajes que abarcaba meses. 8 meses, para ser exactos. Me desplacé hasta el principio, con el corazón latiéndome en los oídos. Marcus, sé que acordamos mantener las distancias, pero Zoe volvió a preguntar por ti ayer. Está empezando a hacer preguntas que no sé cómo responder. Gabriel. Seguí leyendo, mensaje tras mensaje, desplegando una historia de la que no sabía nada. Las respuestas de Marcus eran cuidadosas, medidas. Estoy intentando averiguar cuál es el momento adecuado, Gabriel. Sarah merece saberlo, pero necesito hacerlo bien. No era lo que esperaba. Estos correos electrónicos no parecían cartas de amor. Estaban cargados de responsabilidades, de cargas compartidas, y entonces lo vi. Un nombre que aparecía una y otra vez. Zoe. Zoe perdió otro diente. La maestra de Zoe dice que está leyendo por encima de su nivel. Zoe quiere saber por qué su papá no vive con nosotros. Su papá, Marcus. Me llamó la atención la foto adjunta, con fecha de hace 3 meses. Hice clic para abrirla y el mundo se detuvo. Marcus, con una amplia sonrisa, estaba arrodillado junto a una niña en el patio de recreo. Tenía sus ojos, su hoyuelo, cuando sonreía. La firma era fácil de leer. Primer día en el patio de recreo con papá. El portátil resbaló de mis temblorosas manos hasta la mesa. Marcus tenía una hija, y me había ocultado su existencia durante todo nuestro matrimonio. No, no, no. Cogí el teléfono y marqué el número de Vanessa sin pensarlo. Sarah, ¿qué pasa? Su voz se volvió alerta al instante. ¿Lo sabías? Pregunté, sorprendida por el enfado de mi voz. ¿Lo de la hija de Marcus? El silencio se extendió entre nosotras. Luego, en voz baja. ¿Qué hija?
Zoe ha tenido una hija con una mujer llamada Gabrielle. Las vio, pasó tiempo con ellas. Mi voz se quebró. Les compró joyas. Dios mío, jadeó Vanessa. A eso se refería. ¿Qué? Las navidades pasadas, en tu casa, le oí hablar por teléfono en el patio trasero. Dijo, si Sara se enterara, me dejaría. Pensé que tal vez había perdido dinero o algo así, pero es... Colgué sin despedirme. Necesitaba verla. Esta Gabrielle, esta mujer que compartía una vida secreta con mi marido. Encontrar a Gabrielle. Encontrarla fue fácil. Gabrielle Morrison estaba en Facebook, su perfil era semipúblico. Era guapa de una forma discreta, pelo castaño, ojos amables, nada que ver conmigo. En su perfil figuraba como madre soltera de Zoe, de 6 años, maestra de primaria, que vivía en Riverside, a solo 20 minutos de nuestra casa. 6 años. Lo que significaba que Marcos la conocía antes de que nos casáramos. La embarazó, luego la dejó para casarse conmigo. No, este no era el Marcos que yo conocía. La línea de tiempo no tenía sentido. Aquella tarde conduje hasta Riverside, con la dirección de Gabriel que había buscado en los registros de la propiedad introducida en mi GPS. Su casa era pequeña, pero estaba bien cuidada, con una bicicleta en el jardín delantero y dibujos de tiza en la entrada. Aparqué al otro lado de la calle, sin saber qué iba a hacer. ¿Enfrentarme a ella? ¿Exigirle respuestas? ¿Pedirle ver al hijo que mi marido había mantenido en secreto? Mientras estaba allí sentada, se abrió la puerta principal. Una mujer, Gabrielle, salió al porche. Gritó algo por encima del hombro y, a continuación, una niña salió corriendo por la puerta, con su mochila rebotando mientras corría hacia su madre. Zoe, la hija de Marcus. El parecido era innegable ahora que la había visto en movimiento, la forma en que inclinaba la cabeza cuando reía, los gestos animados cuando hablaba, puro Marcus. Antes de que pudiera cambiar de opinión, ya estaba fuera del coche y cruzando la calle. Gabriel notó que me acercaba y su sonrisa se desvaneció mientras acercaba a Zoe a ella. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó, con cansancio en la voz. Soy Sarah, le dije. Sarah Fletcher, la mujer de Marcus. El reconocimiento iluminó sus ojos, seguido de una emoción compleja que no pude nombrar. Ni culpa ni miedo, algo parecido a la reconciliación. Zoe, querida, entra y empieza tus deberes. Ahora vuelvo. La niña me miró con curiosidad antes de asentir y desaparecer dentro de la casa. Gabriel se cruzó de brazos. Me preguntaba si vendrías. Siento lo de Marcus. De verdad. ¿Sabías que se estaba muriendo? ¿Para eso era el anillo? Él frunció el ceño. ¿Qué anillo? El anillo de zafiro. Te lo compró 2 días antes de que le diera el ataque. Gabriel negó con la cabeza. No me compró ningún anillo. No éramos... Lo nuestro no era así, Sarah. Entonces, ¿cómo era? Exigí, luchando por mantener la voz firme. Ella suspiró. ¿Podemos sentarnos, por favor? Nos acomodamos en los escalones del porche, una prudente distancia entre nosotros. Marcus y yo salimos brevemente hace años, empezó. No funcionó y cada uno siguió su camino. No supe que estaba embarazada hasta que os prometisteis. ¿Y no se lo dijiste? Lo intenté una vez. Estaba tan feliz contigo, planeando tu boda. Se miró las manos. Decidí hacerlo yo misma, pero se enteró. Ella asintió. Hace 3 años, Zoe tuvo una emergencia médica, una reacción alérgica grave. El hospital necesitaba un historial médico familiar. Le llamé desesperada. Hizo una pausa. Vino inmediatamente, y después de eso, quiso estar en su vida. A mis espaldas, dije, con el dolor a flor de piel en mi voz. Iba a decírselo, muchas veces, pero tenía miedo. ¿De qué? ¿De que le dejara? ¿De que no lo entendiera? Gabriel me miró directamente. Al principio sí, pero después se complicó. Vaciló. Marcus no escondía a Zoe de la vergüenza, Sarah. Tenía miedo porque alguien más no quería que ella existiera. ¿Qué significa eso? Pero Gabriel ya estaba de pie. He dicho demasiado. Zoe y yo ya hemos perdido a Marcus. No podemos permitirnos perder nada más. Entró, dejándome sola con preguntas que no hacían más que multiplicarse.
¿Qué así, La investigación se profundiza. Conduje hasta casa aturdida, con las palabras de Gabrielle resonando en mi cabeza. Alguien más no quería que ella existiera. ¿Qué significaba eso? ¿A quién le iba a importar que Marcus tuviera un hijo de una relación anterior? En casa, abrí el cajón inferior del escritorio de Marcus, donde guardaba viejos diarios y cuadernos. No estaba segura de lo que buscaba, solo de que necesitaba entender quién era realmente mi marido. Cerca del fondo encontré un gastado diario de viaje de cuero de hacía 3 años, más o menos cuando Gabrielle dijo que Marcus había descubierto la existencia de Zoe. Hojeé las páginas de notas de trabajo mundanas hasta que una entrada llamó mi atención. 18 de abril, hoy la he vuelto a ver. El mismo hombre vigilándola desde un coche. Creo que he empeorado las cosas al volver. Tengo que tener más cuidado. No mencionaba ningún nombre, pero el momento coincidía con el que habría empezado a visitar a Zoe. Seguí leyendo, encontrando anotaciones dispersas que ahora cobraban un nuevo significado. 2 de mayo, reunión con Robert sobre el acuerdo. No me fío de él, pero ¿qué otra opción tengo? 15 de junio, transferencia completada, tiene que funcionar, hay demasiado en juego. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Soy Gabriel, ese Ford negro ha vuelto, el que Marcus me advirtió, tengo miedo. La llamé inmediatamente. ¿Qué Ford? ¿Quién te está siguiendo? No lo sé, dijo en voz baja. Marcus se fijó en él hace un mes. Alguien aparcaba cerca de mi casa o del colegio de Zoe. Se enfrentó al conductor una vez, pero el hombre negó que nos estuviera siguiendo. ¿Dijo Marcus quién creía que era? Mencionó algo sobre una fundación sanitaria con la que trabajaba. Dijo que alguien de allí estaba demasiado interesado. No entendí a qué se refería. La fundación sanitaria. Marcus trabajaba en finanzas, especializado en inversiones sanitarias. Mencionó un proyecto especial durante el último año, algo sobre un fondo privado de investigación médica. Pensé que era un trabajo extra. Gabriel, ¿a qué escuela va Zoe? Oakwood Elementary School. ¿Por qué? Abrí el portátil y busqué Oakwood. Era un colegio privado con los logotipos de sus benefactores bien visibles en la parte inferior de la página web. Entre ellos, Meridian Health Innovation Foundation, donde Marcus había sido consultor. La conexión me impactó como un golpe físico. Marcus no solo visitaba a su hija secreta, estaba canalizando dinero a su escuela a través de su trabajo con la Fundación de Salud. Pero, ¿por qué iba esto a ponerlos en peligro? A la mañana siguiente me dirigí a las oficinas de la Fundación Meridian para la Innovación Sanitaria. El edificio era elegante y moderno, con ventanas tintadas y un vestíbulo minimalista. Me acerqué a la recepción con una confianza forzada. Buenos días, soy Lisa Fletcher, la ayudante de Marcus Fletcher. Necesito recoger unos archivos de su despacho. La recepcionista frunció el ceño. No sabía que el señor Fletcher tuviera asistente. Suelo trabajar a distancia, pero tras su fallecimiento me pidieron que recogiera sus archivos. Sonreí, esperando que no oyera el latido de mi corazón. Tendré que llamar arriba para que me den el visto bueno. Mientras marcaba, miré alrededor del vestíbulo. Cámaras de seguridad en cada esquina. Tarjetas de visitante con códigos QR. Un cartel cerca del ascensor. Todos los visitantes deben firmar acuerdos de confidencialidad antes de pasar de la recepción. No era solo seguridad, era paranoia. Lo siento, dijo la recepcionista, colgando el teléfono. Alguien bajará a hablar con usted. Unos minutos después, se abrieron las puertas del ascensor. Un hombre con un traje impecable se acercó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Soy Nathan Wells, jefe de seguridad, dijo tendiéndole la mano. Debe de estar confundido. Marcus Fletcher no tenía ayudante. Sentí que se me sonrojaba la cara. No soy su ayudante, soy su esposa, Sarah Fletcher. La expresión de Nathan cambió ligeramente. Señora Fletcher, lamento su pérdida, pero me temo que no puedo permitirle el acceso al lugar de trabajo del señor Fletcher. Su contrato incluía estrictas cláusulas de confidencialidad que sobreviven a su muerte. ¿En qué estaba trabajando aquí? Pregunté sin rodeos. No estoy en libertad de hablar de eso, pero legalmente usted ya no está involucrado en nada de esto. Su tono se suavizó artificialmente. Los efectos personales de Marcus de su escritorio ya están empaquetados.
Puedo enviárselos. Te lo agradecería, dije, tragándome mi decepción. Mientras me daba la vuelta para marcharme, Nathan añadió: Señora Fletcher, Marcos ha sido un miembro valioso de nuestro equipo. Su dedicación a ciertos proyectos será difícil de reemplazar. La forma en que enfatizó dedicación me produjo un escalofrío. Descubriendo la verdad. De vuelta en el coche, volví a llamar a Gabriel. ¿Cuál es la condición médica de Zoe? ¿Por qué? Su voz se volvió cautelosa al instante. Por favor, Gabriel, es importante. Dudó. Tiene el síndrome de Morrison-Becker. Es un raro desorden genético que afecta su sistema inmunológico y su desarrollo. ¿Por qué preguntas por esto? La fundación sanitaria con la que trabajaba Marcus, ¿alguna vez se puso en contacto con usted para hablar de Zoe? Una vez, hace unos 2 años, querían inscribirla en un ensayo clínico. Me negué. Parecía demasiado experimental, demasiado arriesgado. Las piezas empezaron a encajar, formando un cuadro que apenas podía comprender. El comportamiento reservado de Marcus, el rastro del dinero, su miedo. Sonó mi teléfono. Un número desconocido otra vez. ¿Sra Fletcher? Soy Thomas Grayson. Era el abogado de su marido. Fruncí el ceño. Marcus y yo compartimos abogado para el testamento y la compra de la casa. No entiendo. Nuestro abogado es Richard Simmons. Fui contratado privadamente por su marido hace unos 2 años. Dejó instrucciones específicas de que en caso de fallecimiento me pusiera en contacto con usted tras un breve periodo de espera. Mi agarre del teléfono se tensó. ¿Qué instrucciones? Dejó un sobre para usted. Fue muy específico al decir que debía entregárselo a usted personalmente y solo a usted. Me reuní con Thomas Grayson en su despacho 1 hora más tarde. Era mayor de lo que esperaba, con ojos amables detrás de unas gafas de alambre. Marcus acudió a mí en un estado de considerable angustia, me explicó, sacando un sobre cerrado de su caja fuerte. No especificó qué le preocupaba, solo que necesitaba asegurarse de que cierta información le llegaría a usted en caso de que le ocurriera algo. El sobre me pesaba en las manos. Mi nombre estaba escrito en él con la familiar letra de Marcus. ¿Parecía asustado? Pregunté. Thomas se lo pensó. No asustado, exactamente. Parecía decidido, como un hombre que hace planes de contingencia que espera no utilizar nunca. Le di las gracias y me volví hacia el coche antes de abrir el sobre. Dentro había una llave, un mapa hecho a mano que parecía mostrar parte del hospital y una nota. Sarah, si estás leyendo esto, he esperado demasiado para decírtelo. Lo siento por todo. La llave abre la taquilla 224 de la zona personal del ala este del hospital. Lo que encuentres allí te lo explicará mejor de lo que yo podría hacerlo. Te quiero. Siempre te he querido y siempre te querré. Marcus. Conduje directamente al hospital. El mapa de Marcus me guió hasta el almacén personal del ala este. Utilicé el ascensor de servicio como me había indicado y evité las zonas principales donde podrían reconocerme. La taquilla 224 estaba al final de un pasillo tranquilo. La llave encajaba perfectamente. Dentro había archivos, unidades USB y una carta manuscrita encima. Sarah. No querían que viviera. Luché. Hice todo lo que pude. La fundación no es lo que parece. Utilizan a niños como Zoe para algo que va más allá de la investigación médica. Cuando me enteré, intenté sacarla sana y salva. Me amenazaron. Amenazaron a Gabriel. Dijeron que detendrían todo tratamiento si los exponía. Tuve que seguirles el juego. Tuve que mantenerte en la oscuridad para protegerte. Si estás leyendo esto, algo salió mal. Lleva estos archivos a la doctora Rachel Hansen a la Junta Médica Estatal. Es la única en quien confío. Lo siento, Marcus. Marcus. Me hundí en el suelo, con los expedientes esparcidos a mi alrededor, mientras la pena y la rabia chocaban en mi pecho. Las palabras susurradas de las enfermeras tenían ahora un sentido terrible. Ella todavía no lo sabe, ¿verdad? No. Y si lo descubre, estamos acabados. No hablaban de la aventura. Hablaban de lo que realmente le había pasado a Marcus, de lo que descubrió y que le costó la vida. En aquel pasillo estéril del hospital, rodeada por el desesperado último mensaje de mi marido, hice una promesa.
Descubriría todos los secretos que Marcus murió por proteger, costara lo que costara. La revelación final. Me pasé la noche leyendo todos los documentos de la taquilla de Marcus. Me escocían los ojos y me dolía la cabeza, pero no podía parar. Cada página revelaba otra capa de la pesadilla que apenas podía comprender. La carta de Marcus era solo el principio. Llevaba un registro meticuloso de todo: correos electrónicos, notas de reuniones, llamadas telefónicas grabadas. Toda la verdad estaba expuesta en su meticulosa caligrafía, cada detalle más impactante que el anterior. A Zoya le diagnosticaron el síndrome de Morrison-Becker a los 3 años. Era una enfermedad rara, potencialmente mortal, sin tratamiento aprobado por la FDA. Gabrielle tuvo dificultades para encontrar especialistas que reconocieran la enfermedad, y mucho menos que supieran cómo tratarla. Entonces se puso en contacto con la Meridian Health Innovation Foundation, aparentemente por casualidad. Estaban realizando un ensayo clínico de un nuevo tratamiento. Dijeron que Zoe sería perfecta. Gabrielle se negó, se sentía incómoda con el protocolo experimental y las montañas de acuerdos de confidencialidad que le imponían. Fue entonces cuando Marcus intervino. Sin que Gabrielle lo supiera, utilizó sus contactos en el trabajo para inscribir a Zoe en el estudio con documentos alterados. Falsificó la firma de Gabrielle, falsificó direcciones y creó toda una historia ficticia sobre cómo Zoe entró en el programa. Y funcionó. Zoe empezó a recibir tratamiento. Su estado mejoró drásticamente. Pero 6 meses después, Marcus descubrió algo que lo cambió todo. La fundación no solo estaba estudiando a estos niños, los estaban usando. Probaban tratamientos marginales que no pasaban por los canales adecuados. Los niños que mostraban los resultados más prometedores estaban siendo preparados para algo llamado Phase 3, cuyos detalles Marcus no podía revelar. Cuando intentó sacar a Zoe del programa, le amenazaron con sacar a la luz su fraude. Peor aún, dijeron que se asegurarían de que Zoe nunca recibiera tratamiento médico en ningún otro sitio. Tenían los contactos para hacerlo, así que Marcus hizo un pacto con el diablo. Silencio a cambio del tratamiento continuado de Zoe. Se convirtió en cómplice involuntario, canalizando dinero a través de canales aparentemente legítimos, ayudándoles a reclutar a otras familias desesperadas, todo ello ocultándomelo. El sol estaba saliendo cuando terminé de leer, proyectando largas sombras sobre el suelo del salón. Me sentía vacía, desahuciada. El hombre que creía conocer llevaba una doble vida, no de infidelidad, sino de decisiones desesperadas y compromisos morales. Llamé a Gabrielle. Lo sé todo, le dije cuando contestó. Sobre el estado de Zoe, sobre lo que hizo Marcus para meterla en el programa. El silencio se extendió entre nosotros. Entonces, ¿te lo contó? Dejó documentos, cartas, todo. Me detuve. ¿Sabías lo que hizo? ¿Que lo grabó sin tu consentimiento? Me enteré el mes pasado, dijo con voz tensa. Me puse furiosa. Amenacé con hacerlo público, con denunciarle a él y a la fundación. Me rogó que esperara. Dijo que estaba reuniendo pruebas, construyendo un caso. Solo necesitaba tiempo. Tiempo que no tenía. El anillo, dije de repente. El anillo de zafiro que compró. No era para ti, ¿verdad? No, dijo Gabrielle en voz baja. Era para Zoe. Su piedra de nacimiento. Quería darle algo permanente, algo que durara. No terminó la frase. Las dos sabíamos por qué. Tenemos que hablar en persona, dije. Esto no ha terminado. Nos encontramos en el parque al día siguiente. Zoe estaba en la escuela, una escuela que Marcus había ayudado a financiar. Ahora me daba cuenta. Nos sentamos en un banco, mirando a los otros niños jugar, hablando en voz baja. ¿Cómo está?, le pregunté. Mejor de lo que ha estado en años, admitió Gabrielle. El tratamiento, sea lo que sea, está funcionando. Su sistema inmunitario funciona de verdad. Crece con normalidad. Puede correr y jugar como otros niños. ¿A qué precio? Gabrielle me miró con dureza. ¿Qué harías? ¿La dejarías sufrir? No me refería a eso, dije. Marcus creía que estaban usando a esos niños para algo más allá del tratamiento, algo peligroso. Entonces, ¿por qué no lo detuvo? Porque estaba atrapado, dije. Tenían influencia sobre él, y temía por Zoe.
Gabrielle miró hacia el patio de recreo, donde una niña trepaba por las barras del mono con el rostro decidido. Zoe no sabe nada de esto, solo sabe que se encuentra mejor y que... Su voz se entrecortó, que su padre a veces la visita y le trae regalos. ¿Tienes copias de algún documento de la fundación? ¿Algo que firmara al principio? Solo la carta de rechazo que envié cuando me negué a matricularla. ¿Por qué? Porque necesito entender exactamente a qué nos enfrentamos. Después de mi reunión con Gabrielle, fui al centro médico infantil. El Dr. Hartman, según las notas de Marcus, era el médico de cabecera de Zoe y el enlace entre las familias y la fundación. Consulté el directorio del vestíbulo y encontré su consulta en la cuarta planta. Dudé ante la puerta y llamé. ¡Pase!, me llamó una voz. El Dr. Hartman era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 años, con ojos amables y un cansancio que sugería largas horas de trabajo. Las paredes de su despacho estaban cubiertas de dibujos infantiles. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó. Soy Sarah Fletcher, le dije, la mujer de Marcus Fletcher. En sus ojos brilló el reconocimiento, seguido inmediatamente por la cautela. Siento mucho su pérdida, señora Fletcher. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Me gustaría hablar con usted sobre Zoe Morrison. Su expresión no cambió, pero sus manos permanecieron sobre la mesa. Me temo que no puedo hablar de pacientes con no familiares. Sé lo del programa Meridian, dije. Sé que Marcus ayudó a inscribir a Zoe sin el debido consentimiento, y sé que la fundación está haciendo algo fuera de los protocolos médicos estándar. El Dr. Hartman miró hacia la puerta cerrada y luego volvió a mirarme. Señora Fletcher, comprendo que esté afligida, pero se trata de acusaciones graves. No son acusaciones, son hechos. Hechos que Marcus documentó antes de morir. Guardó silencio durante un largo momento. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? La verdad. ¿Estás hoy en peligro? Suspiró pesadamente. A veces ayudar a alguien significa ir más allá de las líneas, señora Fletcher. El tratamiento que reciben estos niños no se aprueba a través de los canales normales porque los canales normales se mueven demasiado despacio para niños como Zoe. Así que falsifican registros, coaccionan a las familias, amenazas a la gente que intenta hablar. Trato a mis pacientes, dijo con firmeza. Lo que la fundación hace con sus datos, cómo se aseguran la financiación, escapa a mi control. ¿Es así? ¿O simplemente miras hacia otro lado porque los resultados justifican los medios? Se levantó bruscamente. Creo que debería irse, señora Fletcher. Tengo pacientes esperando. Una pregunta más, dije, permaneciendo sentada. ¿Qué es la fase 3? La cara del Dr. Hartman palideció ligeramente. No sé de qué me está hablando, pero pude ver en sus ojos que lo sabía, y eso le asustó. Salí del hospital y conduje directamente a la escuela de Zoe. Aparqué al otro lado de la calle y vi salir a los niños al terminar las clases. Era fácil ver a Zoe, los ojos de Marcus, la sonrisa de Marcus mientras corría hacia donde Gabrielle la esperaba. Parecía sana, feliz. Pasara lo que pasara con la fundación, se cruzaran las líneas morales que se cruzaran, el tratamiento funcionaba. ¿Valía la pena? Engaño, compromiso, miedo. Cuando vi a Zoe subirse al Honda de Gabriel, riéndose de algo que dijo su madre, pude entender por qué Marcus pensaba así, pero el precio estaba subiendo. La lucha. 2 días después, Gabriela llamó presa del pánico. Han echado a Zoe del programa, dijo con voz temblorosa. Alguien filtró información sobre participantes no autorizados y están haciendo una auditoría interna. Zoe ha sido apartada del tratamiento con efecto inmediato. Se me revolvió el estómago. ¿Qué han dicho? Simplemente que había violaciones en nuestros documentos que deben ser abordadas. Que la participación de Zoe quedaba suspendida indefinidamente. Respiró entrecortadamente. Sarah, sin estos tratamientos, su condición podría empeorar. Todo lo que ha ganado podría perderse. Pensé en la nota desesperada de Marcus. No querían que viviera. Luché. Hice todo lo que pude. ¿Y si revelar la verdad significaba que Zoe sufriría? ¿Valía la justicia la salud de la niña, su vida? Te volveré a llamar, dije. Aquella noche me senté ante la mesa de Marcus, rodeada de sus archivos,
dividida entre dos opciones imposibles: sacar a la luz las prácticas poco éticas de la fundación y arriesgar la salud de Zoe, o permanecer en silencio y permitir que siguieran utilizando a niños vulnerables para lo que fuera que pretendía hacer fase 3. Marcus no encontró la manera de salir de este laberinto. ¿Fue su muerte el resultado de intentarlo? Sonó mi teléfono. Un número desconocido. Hola, señora Fletcher. Me llamo Kevin Rodríguez. Era colega de su marido. Tenemos que hablar. Nos encontramos en una cafetería de la autopista, un lugar poco frecuentado por alguien relacionado con Meridian. Kevin Rodríguez tenía unos 50 años, el pelo canoso y unos ojos afilados a los que no se les escapaba nada. Trabajé con Marcus en la asociación inicial de Meridian, explicó, con su café sin tocar. Fui el chivato que destapó las tácticas de su anterior fundación hace 3 años. ¿Una fundación anterior? Kevin asintió sombríamente. Operaban con distintos nombres. Meridian es solo la última iteración. Encuentran una necesidad médica legítima, enfermedades raras sin cura establecida, y la utilizan como escudo para sus verdaderas operaciones. ¿Cuáles son? Miró a su alrededor antes de continuar en voz baja. Desarrollar mejoras biológicas que van mucho más allá de la curación de enfermedades, sobre todo aplicaciones militares, pero necesitan sujetos humanos y los niños son perfectos. Sus sistemas son más adaptables. Eso es terrible, susurré. Lo es. Y casi imposible de probar porque se esconden tras capas de investigación legítima. El tratamiento funciona, los niños se recuperan, así que las familias no hacen preguntas. Marcos intentaba desenmascararlos. La expresión de Kevin se suavizó. Marcos quedó atrapado en medio. Se enteró de lo que pasaba cuando Zoe ya estaba ingresada. Lo arrinconaron, desenmascararlos y perder el tratamiento de Zoe, o ayudarlos y mantenerla con vida. Hizo una pausa. Eligió la tercera opción, empezó a reunir pruebas, construyendo un caso que sería demasiado fuerte para ignorarlo. Y lo descubrieron, asintió. Creo que sí. Marcos se puso en contacto conmigo la noche antes de que le diera el ataque. Dijo que tenía todo lo que necesitaba para acabar con ellos para siempre. Pensé en el teléfono y el reloj desaparecidos de Marcos. Se llevaron sus dispositivos del hospital, sus pruebas. No todas, dijo Kevin. Marcos era más listo que eso. Guardaba copias de seguridad. Para eso necesito tu ayuda, para encontrarlas. Durante la semana siguiente, Kevin y yo revisamos metódicamente todo lo que Marcos había dejado atrás, los archivos de su taquilla, su despacho, todas las cuentas digitales a las que pudimos acceder. Construimos una cronología de los hechos, cotejando cada prueba. Gabriel se unió a nuestros esfuerzos, trayendo todos los documentos que tenía relacionados con el estado y el tratamiento de Zoe. Sus dudas iniciales se convirtieron en determinación. Quiero hacer esto bien, dijo, o estaremos huyendo para siempre. Estábamos avanzando cuando Kevin recibió una llamada inquietante. Era mi contacto en la Junta de Licencias Médicas, dijo después de colgar. Alguien está haciendo preguntas sobre el caso de Zoe, concretamente sobre quién la está investigando. ¿Quién? No me lo han dicho. Pero poco después, el médico de Zoe recibió una notificación oficial preguntando por su historial médico. Esa tarde, Gabriel llamó aterrada. Hay un Ford negro fuera de mi casa otra vez. Llevan allí horas. Fui inmediatamente a su casa. Cuando llegué, el Ford ya no estaba, pero Gabriel seguía conmocionada. Zoe no para de preguntar cuándo va a volver a tomar la medicación. Me dijo con la voz quebrada. No sé qué decirle. Estamos cerca, le prometí. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Al día siguiente, se puso en contacto conmigo una periodista local llamada María Santos. Llevaba meses investigando Meridian tras recibir pistas anónimas sobre irregularidades en sus ensayos clínicos. Había oído susurros sobre una paciente llamada Zoe, me explicó cuando quedamos en una cafetería alejada del hospital, y un analista financiero que hacía demasiadas preguntas. Mi marido, dije. Ella asintió. Me gustaría ayudar, pero necesito entender exactamente a qué nos enfrentamos. Le conté una parte cuidadosamente seleccionada de lo que habíamos descubierto, lo suficiente para contextualizarla sin comprometer nuestras pruebas ni poner en peligro a Zoe. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo María. Y más peligroso. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?
No tengo elección, dije. Zoe tampoco. Esa noche llegué a casa y encontré una carta del distrito escolar. Mi puesto de profesora estaba siendo revisado debido a irregularidades financieras en mis informes de gastos de clase, informes que nunca antes habían sido cuestionados. Ahora venían a por mí. Al día siguiente, Kevin recibió algo muy valioso, una grabación de audio de una fuente anónima de Meridian. La voz de Marcus era innegable, discutiendo con un hombre identificado solo como el director. No puede sacarla del programa, dijo Marcus con voz tensa. Necesita estos tratamientos. Entonces firme la autorización de la fase 3, replicó fríamente el director. Es una elección sencilla, Fletcher. O la firmas o ella muere fuera del programa. Tú eliges. Me estáis pidiendo que acepte algo sin decirme de qué se trata. Te pedimos que confíes en el proceso que mantuvo viva a Zoe durante 2 años. Es tu elección. La grabación terminó. Kevin parecía sombrío. Eso es lo que necesitábamos. Pruebas de coacción. Eso no es suficiente, dije. Necesitamos saber qué es realmente la fase 3. Justicia. Con la ayuda de María, programamos una audiencia judicial de emergencia. La jueza, una mujer severa llamada Eleanor Winters, accedió a vernos en privado, dada la naturaleza sensible del caso y el riesgo potencial para la menor. Presionaremos para que Zoe se reincorpore inmediatamente al tratamiento, nos explicó Kevin mientras nos preparábamos. Pero también presentaremos pruebas de las prácticas coercitivas de la Fundación y exigiremos una investigación independiente. La víspera de la vista, Gabriel llamó con voz temblorosa. Alguien me ha rajado las ruedas, dijo. Los 4, y dejaron una nota en mi puerta. ¿Qué decía? Ella no vale la pena, y tú tampoco. Sentí una ira fría creciendo en mi pecho. Quédate con un amigo esta noche. No le digas a nadie dónde estarás. Te recogeremos por la mañana. Después de colgar el teléfono, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Esa gente se había llevado a mi marido. Amenazaron a mi hijo. Intentaron intimidarnos para que guardáramos silencio, pero el silencio ya no era una opción. El tribunal estaba tranquilo cuando llegamos. Nuestra vista estaba programada antes del comienzo de las sesiones ordinarias. Kevin había organizado una entrada privada para evitar llamar la atención. El despacho del juez tenía paneles de madera y era austero. El juez Winters nos observó desapasionadamente mientras tomábamos asiento. Frente a nosotros se sentaban 3 hombres con trajes caros, el equipo jurídico de Meridian, dirigido por una mujer de mirada aguda llamada Diana Marshall. Esto está muy mal, empezó Marshall. Una audiencia de emergencia basada en alegaciones especulativas. He revisado las pruebas iniciales, abogado, interrumpió el juez Winters, y encuentro amplios motivos de preocupación. Proceda. Kevin presentó metódicamente nuestro caso, guiando al juez a través de la documentación, los registros de Marcus, los formularios de consentimiento falsificados, las pistas de pago que mostraban cómo el dinero fluía a través de empresas fantasma y, por último, una grabación de audio de las amenazas a Marcus. Lo que tenemos aquí, señoría, concluyó Kevin, es un patrón sistemático de explotación. Familias vulnerables con niños que padecen enfermedades raras están siendo seleccionadas, coaccionadas y luego atrapadas en un programa que va mucho más allá de la investigación médica ética. Son acusaciones graves, dijo el juez Winters. ¿Qué tiene que decir la Fundación? Marshall se puso en pie. Señoría, la Fundación Meridian para la Innovación Sanitaria opera bajo la estricta supervisión de la FDA. Nuestros ensayos clínicos han salvado innumerables vidas, incluida la de Zoe Morrison. Sí, hay requisitos de confidencialidad. Sí, protegemos nuestra propiedad intelectual. Pero la sugerencia de que estamos llevando a cabo algún tipo de experimento siniestro es absurda. Entonces explique la fase 3, dije, incapaz de callarme. La fase 3 es la terminología habitual en los ensayos clínicos. Simplemente se refiere a la fase final de pruebas antes de la aprobación de la FDA. Entonces, ¿por qué no les cuentas a las familias en qué consiste? Objetó Kevin. Información reservada, respondió Marshall con suavidad, pero les aseguro que es seguro y eficaz.
Gabrielle fue la siguiente en hablar, nerviosa pero decidida. Explicó cómo se había negado inicialmente a inscribir a Zoe, cómo descubrió más tarde que Marcus había falsificado su consentimiento, y cómo Zoe fue apartada repentinamente del tratamiento cuando surgieron dudas. ¿Se benefició Zoe de este tratamiento?, preguntó el juez Winters. Los ojos de Gabrielle se llenaron de lágrimas. Sí, dramáticamente. Antes estaba muy enferma. Ahora es como cualquier otra niña de su edad. Pero te estás oponiendo a la fundación aquí. ¿Por qué? Porque quiero que su tratamiento continúe, pero quiero saber qué le están haciendo realmente a mi hija. Quiero transparencia. Quiero poder elegir. El interrogatorio de Marshall fue brutal, intentando pintar a Gabrielle como una madre incapaz que descuidó el cuidado de Zoe hasta que Marcus intervino. ¿No es cierto que rechazó tratamiento probado para la condición de su hija?, exigió. Rechacé un tratamiento experimental sin la información adecuada, corrigió Gabrielle con voz firme. Y ahora que tu hija ha recibido ayuda, ahora que prospera, ¿quieres destruir la misma organización que la salvó? Quiero protegerla, dijo Gabrielle con sencillez, de lo que sea que nos estés contando sobre la fase 3. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y me acerqué a los testigos. Les expliqué cómo había descubierto el secreto de Marcus, los archivos que había dejado y la conversación susurrada entre las enfermeras el día de su muerte. El señor Fletcher murió de un derrame cerebral, interrumpió Marshall. Un suceso trágico pero natural, no relacionado con su trabajo en Meridian. Entonces, ¿por qué su habitación fue cerrada inmediatamente después? ¿Por qué manipularon sus efectos personales? ¿Por qué me llamó una enfermera para decirme que estaba consciente y que había preguntado por mí, un hecho que el hospital negó? Leí la carta de Marcus. No querían que viviera. Luché. Hice todo lo que pude. La sala guardó silencio. Ha presentado una historia convincente, Sierra. Fletcher, dijo finalmente Marshall, pero no es más que eso, una historia creada por una viuda afligida y desesperada por dar sentido a la muerte de su marido. La miré directamente. Entonces explique por qué se envió el mensaje de Marcus después de que se declarara su muerte cerebral. Antes de que Marshall pudiera contestar, se abrió la puerta de la sala. Carmen, la enfermera que me había llamado, entró sin hacer ruido y tomó asiento al fondo. Kevin se fijó en ella inmediatamente. Señoría, tenemos un testigo más. Carmen se acercó a los testigos con las manos entrelazadas. Me llamo Carmen Williams. Era la enfermera de guardia cuando murió Marcus Fletcher. Me miró. O cuando supuestamente murió. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué quiere decir con supuestamente murió?, preguntó secamente el juez Winters. El señor Fletcher sufrió un derrame cerebral, sí, pero esa mañana temprano recobró el conocimiento. Estaba agitado e insistía en hablar con su mujer. No paraba de decir algo sobre pruebas sobre niños en peligro. Respiró entrecortadamente. Entonces llegó el doctor Harrison. Ni siquiera es médico informático. Ordenó salir a todo el mundo, dijo que tenía que hacer una evaluación. Cuando nos dejaron volver a entrar, el señor Fletcher ya no estaba. ¿Está sugiriendo juego sucio, señora Williams?, el juez Winters preguntó bruscamente. Solo digo lo que vi, señoría. Varios de nosotros expresamos nuestra preocupación. 2 días después, nuestros expedientes de empleo fueron marcados por irregularidades de procedimiento. A la mayoría nos ofrecieron traslados o indemnizaciones. Esto es indignante, intervino Marshall. Acusaciones infundadas. Señorita Marshall, dijo el juez Winters con firmeza, propongo que se permita a la testigo terminar. Carmen continuó, describiendo cómo la habitación de Marcus fue inmediatamente presentada, cómo sus pertenencias personales fueron inventariadas por el equipo de seguridad de la fundación en lugar de por el personal del hospital, cómo se cambió la cronología de su muerte en los registros oficiales. Cuando terminó, incluso la compostura de Marshall se había resquebrajado. La juez Winters hizo un breve receso y volvió 30 minutos después con su decisión. Lo que ha ocurrido aquí, empezó diciendo, es una profunda violación de la confianza médica, legal y ética. Aunque todavía no puedo determinar el alcance total de la fechoría, las pruebas presentadas hoy justifican una acción inmediata. Ordenó la reincorporación inmediata de Zoya al tratamiento bajo supervisión judicial. Se exigió a la Fundación que proporcionara documentación completa de todos los protocolos, especialmente de la fase 3.
Una junta de supervisión médica independiente supervisará el cuidado de Zoya. Además, concluyó, ordeno una investigación completa de las circunstancias que rodearon la muerte de Marcus Fletcher. Señorita Williams, se le concederá la protección de denunciante. Al salir de la sala, sentí una extraña mezcla de victoria y dolor. La verdad estaba saliendo a la luz, pero no podía traer de vuelta a Marcus. Fuera, Gabriel me abrazó con fuerza. Gracias, susurró, por luchar por ella cuando no tenías que hacerlo. Le devolví el abrazo, sabiendo que en ese momento los muros entre nosotras, entre los dos mundos de Marcus, por fin se habían derrumbado. Nuevos comienzos. Pasaron 3 meses. La primavera se convirtió en verano, trayendo consigo un retorno gradual a algo parecido a la normalidad, aunque nada volvería a ser verdaderamente normal. La investigación de Meridian se extendió más allá del caso de Zoe. Otras familias se presentaron, cada una con historias similares de coacción y secretismo. Resultó que la fase 3 implicaba modificaciones genéticas que iban mucho más allá del tratamiento. Mejoras diseñadas para crear niños con respuestas inmunitarias mejoradas que pudieran reproducirse para aplicaciones militares. La muerte de Marcus se reclasificó oficialmente como bajo investigación. Se reestructuró la administración del hospital y varias figuras clave dimitieron en medio de acusaciones de connivencia con la fundación. Volví a la enseñanza, encontrando consuelo en la rutina de mi aula. Lo único que sabían mis alumnos de cuarto era que la señora Fletcher había perdido a su marido y cuidaba de una niña enferma. Su simple simpatía, tarjetas caseras y abrazos extra, curó partes de mí que no sabía que estaban rotas. En junio, publiqué un artículo en el periódico local titulado Los secretos con los que murió mi marido y por qué le perdono. Escribí sobre las decisiones imposibles de Marcus, las complejidades morales del amor desesperado y cómo las personas buenas pueden tomar decisiones terribles por las razones correctas. No puedo aprobar lo que hizo Marcus, escribí, el engaño, la falsedad, pero entiendo por qué lo hizo. Vio sufrir a un niño y optó por la acción frente a la inacción, incluso con un gran coste personal. Al final, intentaba hacer las cosas bien. Creo que esto es lo que nos define, no nuestros errores, sino nuestros intentos de corregirlos. El artículo fue recogido por los medios de comunicación nacionales. Otros denunciantes se pusieron en contacto con Kevin, compartiendo historias similares de diferentes centros de investigación médica. Lo que empezó como la pesadilla de una familia estaba sacando a la luz un patrón que se extendía por todo el país. Gabriel trajo a Zoe a visitarme una tarde soleada. Dudaba en conocerla, a esa niña que era el centro de tanto dolor y secretismo. Pero cuando subió por mis escalones con un dibujo en la mano, desaparecieron todas mis dudas. Esto es para ti, me dijo, entregándome el papel. Mamá dice que ayudaste a ahuyentar a los médicos malos. El dibujo mostraba 3 figuras dentro de un corazón. Estaban firmadas. Mamá, yo, señorita Sara. Es precioso, dije, poniéndome a su altura. Gracias, Zoe. Tenía la sonrisa de Marcus, sus ojos curiosos, pero era completamente ella misma, brillante, resistente, ajena a las batallas entre adultos que se libraban a su alrededor. Mientras Zoe exploraba mi jardín, Gabriel y yo nos sentamos en los escalones del porche. El nuevo protocolo de tratamiento está funcionando, dijo. No más inyecciones secretas ni procedimientos oscuros. Solo tratamiento directo, totalmente documentado. Bien, dije. Qué bien. Me miró de reojo. No tenías por qué ayudarnos. Después de lo que hizo Marcus, mintiéndote todos estos años, podrías haberte largado. Lo pensé, admití, durante unos 5 segundos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Miré a Zoe mientras descubría la mariposa en mi jardín. Su cara se iluminó de sorpresa. Al principio estaba ayudando a Marcus a terminar lo que había empezado. Ahora, señalé a Zoe, la estoy ayudando a ella. Gabriela asintió, comprensiva. A veces pregunta por él. Le digo que su padre era valiente, que la quería mucho. La quería, dije en voz baja, a su manera. La serie de investigaciones de María sobre Meridian se hizo viral y dio lugar a audiencias en el Congreso sobre prácticas de investigación médica poco éticas.
Familias de todo el país empezaron a examinar la letra pequeña de los ensayos clínicos en los que participaban sus hijos. Carmen recibió ofertas para volver a su puesto de enfermera, pero las rechazó. Algunos puentes hay que quemarlos, me dijo cuando quedamos para tomar un café, pero no me arrepiento de haber hablado. Aunque te costara tu carrera, sonrió. Me dio algo mejor, tranquilidad. Se acercó a la mesa para apretar la mía. Marcus estaría orgulloso de lo que has hecho. Un año después de la muerte de Marcus, por fin me quité la alianza, un anillo de oro que representaba promesas cumplidas y rotas. Lo metí en una cajita de madera junto con la última carta de Marcus. Adiós no significa olvido, susurré a la habitación vacía. Me uní a un grupo local de transparencia médica y derechos de los pacientes, utilizando mi experiencia para ayudar a otras familias a desenvolverse en el complejo mundo de los ensayos clínicos y los tratamientos experimentales. No era la vida que había planeado, pero tenía un propósito, significado. En el aniversario de la muerte de Marcus, visité su tumba. La lápida era sencilla, solo su nombre y las fechas. Nada sobre el hombre complejo que era, un marido cariñoso, un padre secreto, un conspirador reticente, el último informante. Coloqué las flores frescas sobre la lápida y me senté en la hierba junto a él. Encontré la verdad, Marcus, le dije al silencioso cementerio. Y todavía te quiero, pero ahora, respiré hondo, sintiendo que el peso del año pasado se disipaba ligeramente. Ahora puedo volver a respirar. Mientras caminaba de vuelta al coche, pensé en las muchas versiones de la verdad que había descubierto desde aquel día en el pasillo del hospital. La verdad sobre Marcus, sobre Zoe, sobre lo que la gente hace, bueno y malo, en nombre del amor y la supervivencia. Murió con secretos, pero también murió intentando arreglarlos. Y en las ruinas que dejó atrás, encontré la fuerza para empezar de nuevo. ¿Qué harías si la verdad sobre alguien a quien amas estuviera oculta tras un muro de susurros? ¿Podrías encontrar el valor para derribarlo, aunque eso significara perder todo lo que creías que era real? Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta y suscríbete para recibir más historias retorcidas de secretos, traición y un poder que nunca supimos que existía.